Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom lekulan Adonai. La paz del eterno Elohim que mora en la eternidad sea con todos y todas en este glorioso y hermoso día que el Eterno nos regala para nueva vez estar con todos ustedes a través de este televisor, o más bien de este canal, y a través de las ondas hercianas de la emisora Super 103 FM, que llega hasta todos los hogares para bendecir sus vidas con este su programa La Verdad de Elohim. De verdad que es un gozo, un gran gozo, recibir de todos ustedes los mensajes, reportando, ¿verdad?, la sintonía con este programa y sobre todo la bendición que ha sido para muchas vidas. Para nosotros eso es de sumo gozo, de grandísimo gozo saber eso. Así que les damos formalmente la bienvenida a este programa. Haremos un programa que sabemos, como todos, va a ser de gran bendición para las vidas de todos aquellos que nos dan seguimiento. En esta ocasión estaremos hablando de la divinidad del Hijo de Dios, la divinidad de Yeshua HaMashiach. Así que muy buenas tardes y muy bienvenido, Isaac, a el programa de todos aquellos que están llamados a conocer la luz que es Yeshua HaMashiach, la verdad de Elohim. Amén, pastor, muchas gracias. La gloria al eterno Dios que habita la eternidad y a su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, de quien estaremos hablando de manera muy especial en este programa. Amén. Y también bendecimos y damos las gracias a todos los que nos dan seguimiento, los que una vez más se sintonizan con este programa La Verdad de Elohim. Les hacemos la promesa que siempre hacemos al iniciar un programa: sus vidas serán bendecidas. Y no hacemos esta promesa confiando en nuestra capacidad humana, sino en que el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, está en este lugar para bendecir a todos los que escuchen su palabra. Así que quédense con nosotros y serán bendecidos por el Señor. Amén. Amén, sin lugar a dudas. Para la gloria y la honra del Eterno sabemos que este programa va a ser de grandísima bendición para todos aquellos, ¿verdad?, que realmente les dan seguimiento a este programa, y también aquellos que se van adicionando a ver el programa La Verdad de Elohim. Programa que, como siempre decimos, ha salido al aire con la única finalidad de dar a conocer la verdad que está en el corazón del Elohim de los cielos. Y obviamente esa verdad va a iluminar a todos aquellos que están llamados a conocerle. Aquellos que son hijos de luz y están llamados a que esa luz, que es Yeshua HaMashiach, se deposite en su corazón y sus corazones, valga la redundancia, sean iluminados. Este es un tema, amados hermanos y amadas hermanas y apreciados amigos y amigas, un tema, como siempre decimos, un tema un poquito controversial, y quizás lo de poquito estamos disminuyendo, ¿verdad? Un diminutivo, no un poquito, sino muy controversial. Y para la gloria del Altísimo, precisamente son los temas que el Eterno nos ha dado como la naturaleza de este programa. Para muchos, sobre todo las vidas que están en el occidente y que son cristianos, llamados cristianos, sea de la denominación que sea, muy difícilmente este tema realmente le sea complejo o le sea un poquito espinoso, pero sí a todos aquellos que nacieron como judíos, son judíos, y el credo de ellos ha sido el judaísmo per se, el judaísmo sin conocer nada más que la Torá, que como sabemos es el Pentateuco, como se conoce en el occidente, los 5 libros escritos por Moshe, y también la Taná, que son los libros proféticos y los salmos.
Para ellos, hablo de los judíos, este es un tema muy, pero muy complejo, y hasta ahora, solamente por la misericordia del Altísimo, a algunos mesiánicos y a algunos nazaritas les ha amanecido con respecto a la divinidad de Yeshua. Y precisamente este tema es un tema que va al corazón del judío que está llamado a entender la verdad del Dios de los cielos. ¿Por qué el Eterno ocultó esta verdad realmente con respecto a la divinidad de su Hijo? Estaremos a la luz de la palabra, que no solamente es en el Brit Hadasha que está establecida esta verdad, la verdad de que desde el principio el Eterno ha establecido que su Hijo es el mismo y que el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo de Dios, es precisamente el mismo. Y esto obviamente para la finitud, para, digamos, la mente limitada del ser humano, esto no hay forma de que podamos entenderlo desde el punto de vista de la razón. Pero precisamente los hijos de Yahvé, los hijos del Elohim que mora en la eternidad, son hijos de fe. Y ahí es que radica el quid del asunto. La fe es lo que nos hace entender los misterios del Abba de las luces. Todos aquellos que no tienen fe, no les es posible entender los misterios que han estado ocultos para ser revelados en el último tiempo. De modo que, para poder entender los misterios del reino que están escondidos en el corazón de Yahvé, del Abba de las luces, es necesario precisamente que los conozcamos a través de la fe. Los hijos del Elohim que mora en la eternidad son hijos de fe. Esa es la naturaleza de todo hijo de luz, la fe que está en el corazón de aquellos que están llamados a despertar. Y a la luz de la palabra, reitero, usted va a entender que ciertamente, de manera inequívoca, si usted abre su corazón y no tiene el problema del tabú o del prejuicio, usted abre su corazón a la Torá, ni siquiera al Brit Hadasha, a la Torá, y usted va a entender la existencia del Hijo del Abba, del Hijo del Padre, y va a entender que el Padre, el Hijo, uno son. El Hijo y el Padre, uno son. El Ben y el Abba, uno son. El Abba y el Ben, uno son. Para la gloria del Eterno vamos a pedir a Isaac que por favor esté leyendo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, esté leyendo desde el verso 6, una versión que nos va a servir para comenzar con el desarrollo de este programa. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, la palabra del Señor dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Aleluya. Gloria y honra al Eterno que mora en la eternidad. El Eterno Elohim que mora en la eternidad. Y a veces, o con cierta frecuencia decimos, ¿cómo no es posible que la palabra pueda entenderse con facilidad? El apóstol Pedro decía que la palabra de Elohim no está sujeta a interpretación privada. Está llamada a ser entendida por todos aquellos que tienen el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en su corazón. De manera que no hay forma de que usted leyendo esta palabra, digamos, ¿verdad?, poniéndonos nosotros mismos como ejemplo, en el sentido de interpretar la palabra, reitero, que para los cristianos creyentes en Jesucristo, llámese de la denominación que sea, para ellos no es un problema entender que realmente Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es divino, es Dios. Pero, reitero, para el judío, llámese como se llame,
sea judío ortodoxo, reformista, hasídico, etcétera, etcétera, o sea judío mesiánico, nazarita, muy pocos realmente creen que Yeshua es divino, que Yeshua es Elohim. Mi amado y mi amada, y para mí desde el punto de vista del entendimiento y la comprensión de lo que es Yeshua, el Hijo del Abba, realmente no saben esos hermanos y esas hermanas hasta qué punto se están complicando la vida y hasta qué punto realmente eso puede afectar lo que es su vida espiritual. Porque definitivamente está escrito, el que choca con las rocas se desmenuza. El que realmente no entiende el misterio de que Yeshua HaMashiach, tal y como dice la mayoría de creyentes evangélicos, católicos, etcétera, etcétera, y eso es una verdad irrefutable, Yeshua HaMashiach era 100% hombre y 100% Elohim, 100% Dios. Y desde el principio, Isaías 9:6, que ha leído mismo Isaac, establece, ya la profecía anunciaba quién era Yeshua HaMashiach, porque ese niño estaba profetizado que ese niño habría de nacer y vendría como hijo. Hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero ese niño tenía una particularidad que ningún niño podría tenerla. Ese hijo que habría de nacer tendría características que no le es dable ni le ha sido dable a ningún otro niño nacido, a ningún otro hijo nacido, porque iba el principado sobre su hombro, estaría sobre él. El principado sobre él, y no cualquier principado. ¿Qué tipo de principado? Él se llamaría admirable, pero fíjese, admirable ahí está precisamente con mayúscula. Todos aquellos que conocemos, cuando la palabra encierra un nombre en mayúscula, no está hablando de otro que del mismo Elohim, creador de todas las cosas. Pero aparte de llamarse admirable, usted va a encontrar en la palabra a quien se le llama admirable. Bendita sea la gloria del Eterno. Amén. Y cuando habla de consejero, ¿qué tipo de consejero? Es un consejero común y corriente. Te habla de ese consejero con una C mayúscula, porque no está hablando de un hombre común y corriente, no está hablando de un hombre ordinario, no está hablando de una persona de una naturaleza común, bendita la gloria del Eterno. Está hablando precisamente, más adelante te dice de quién, del Elohim fuerte. Del Elohim fuerte, del Dios fuerte. Este niño que iba a nacer, ese niño que nos iba a ser dado, no era otro que el mismo Elohim, bendita la gloria de Dios, Elohim fuerte. Pero ¿qué más? Padre eterno, Abba eterno, bendita la gloria de Elohim. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto no está precisamente en el Brit Hadasha? Esto es el profeta mayor, porque para mí, conforme a la revelación, es el profeta mayor, el profeta que más habló a Israel con respecto a la divinidad del Hijo de Dios y con respecto definitivamente a las bendiciones y promesas que estaban sobre Judá. Hijo nos es dado, un niño nos es nacido, pero ese niño, el principado iba a estar sobre sus hombros. Y se llamaría admirable, admirable con mayúscula, consejero con mayúscula, Dios fuerte con mayúscula, Padre eterno, bendita la gloria eterno, valga la redundancia, y príncipe de paz. El asunto, reiteramos, es tratar de interpretar a Dios desde el punto de vista de la razón. Es tratar de entender los misterios del reino desde el punto de vista, aleluya, de nuestro intelecto, de nuestro coeficiente intelectual, de nuestra capacidad para interpretar lo que nosotros podemos entender desde el punto de vista de nuestra naturaleza humana. Y eso no es posible, amado y amada. Realmente, porque Elohim es un Elohim sabio, de sabiduría infinita y perfecta, escondió este misterio y porque cerró el entendimiento de su pueblo escogido para que pudiesen entrar los gentiles, realmente Él tenía que darle celo a su pueblo escogido con un pueblo que no era pueblo. Y a ese pueblo le iba a revelar la verdad con relación a su hijo Yeshua HaMashiach. De manera que Israel, a la fecha de hoy, tiene entenebrecido el entendimiento con respecto al Hijo de Dios.
le han sido cegados los ojos para no poder entender y conocer que el Mashiach esperado ya vino, bendita la gloria de Él, y que era necesario su muerte, necesario el derramamiento de su sangre para redención de toda la humanidad. Y no entendieron ni han podido entender que los sacrificios que antes se hacían, que eran con animales, el derramamiento de sangre en el propiciatorio, aleluya, del altar del sacrificio, solamente era para precisamente redimir la parte animal del ser humano. Pero hay una parte que lo tienen que entender toda la humanidad, que no podía ser redimida, que era la parte espiritual del alma pecadora, si no era a través precisamente del mismo Dios en sacrificio. Y me dirás, Dios no puede morir. Ese es el misterio, mi hermano. Ciertamente Dios no puede morir, pero tú tienes que entender en quién se depositó Elohim. Por eso precisamente hemos hablado de los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios que son el mismo Dios. Y esto para la mente que tenga sabiduría, porque son programas profundos, bendita la gloria eterna, y que nosotros con la ayuda del Ruach de Elohim, que es quien dirige este programa, vamos a desarrollarlo. Así que, con el permiso de ustedes, hacemos la primera pausa. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios de
decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchas gracias, mis amados y mis amadas, por seguir con su programa, La Verdad de Elohim. No es un cliché, no es una expresión, simplemente por llenar un espacio. Sinceramente, les agradecemos el que usted nos dé seguimiento, como hay tantas personas que reportan su bendición, la bendición que está suponiendo este programa para sus vidas. Y eso a nosotros realmente nos es de grandísima satisfacción y de sumo gozo. Sabemos que obviamente el Eterno está siendo glorificado, porque cuando las vidas están siendo impactadas, están siendo ministradas por su palabra, obviamente que el Ruach de Elohim es quien lo está haciendo, porque esto no es asunto de hombre, es asunto del mismo Elohim que mora en la eternidad. Por lo tanto, Él está siendo glorificado a través de las acciones de gracias que ustedes hacen, del agradecimiento, esa gratitud que manifiestan cuando nos escriben, cuando de una u otra forma también nos contactan por teléfono, porque muchas personas me llaman de lugares recónditos de la geografía nacional, que yo realmente me sorprendo, porque realmente estamos llegando a lugares donde jamás y nunca podíamos pensar que íbamos a llegar. Pero esto no es asunto de hombre, es asunto del Elohim que mora en la eternidad. Así que les recordamos también que estamos, ¿verdad? Tenemos una página oficial, la página oficial de nuestro ministerio, laverdadelohim.com, laverdadelohim.com. Ahí usted puede accesar y podrá tener acceso, valga la reiteración del término, a todo el material, a todo el contenido de este programa, La Verdad de Elohim, a través de Twitter, a través de Instagram y a través de Facebook y obviamente de YouTube, donde están todos los programas que hasta esta fecha hemos hecho, programas que de una u otra forma tienen una hilación, hay una relación, por ello es necesario que usted desde el principio comience a ver y a escuchar los programas para que pueda entender definitivamente estos programas que ya ahora estamos haciendo de último sobre la divinidad del Hijo de Dios. Pues bien, mis amados y mis amadas, decíamos que precisamente lo último es que muchos dicen, y esto es lo que no hay forma humana de que se pueda entender, de que Dios no puede morir. Pero es necesario, y me decía mi hijo, y con toda razón en principio, decía que después que termináramos este programa de la divinidad de Yeshua HaMashiach, de la divinidad del Hijo de Dios, entonces íbamos a comenzar con un programa que es la triunidad de Elohim. La triunidad de Elohim, la Trinidad del Dios Todopoderoso. Y precisamente, para poder entender la Trinidad del Dios de los cielos, hay que comprender la conformación de su trono. La conformación de su trono, la palabra establece de manera clara que alaba, que mora en la eternidad, que mora entre luces inaccesibles, jamás nadie lo ha visto. Amén. Ni nadie lo podrá ver. Pero sí, al Hijo, el Hijo que se nos ha revelado, Él lo ha dado a conocer. ¿Cómo Él lo ha dado a conocer? Si realmente no hay forma de que nadie pueda verlo. Y Él lo contestó de manera simple y llana. Felipe, hablando con Felipe a su pregunta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Este Hijo que está en Isaías profetizado, Isaías 9:6, en Isaías 53, donde establece de manera meridiana y de manera clarísima lo que implicaba su sacrificio, lo que implicaba, bendita sea la gloria de Dios, ese sacrificio de ese cordero inmolado que una vez y para siempre, también el libro de Hebreos, bendita sea la gloria eterna, se iba a ofrendar, se iba a dar por la humanidad para que su sangre vertida en el madero lavase los pecados de todos aquellos que creyesen en su sacrificio. Entonces, el Abba que está en luces inaccesibles, que mora en luces inaccesibles, no es posible verlo.
ni él, por ser inmortal, puede morir. Pero ¿y cómo hizo el Padre esto? Bendita la gloria eterna. Amado, Yeshua en la cruz del Calvario dijo una expresión: Abba, ¿por qué me has abandonado? Hubo un tiempo, bendita la gloria eterna, en que el Padre dejó al Hijo. El Rúa abandonó el alma del Hijo. Sin embargo, amado y amada, y eso es lo grande, porque en carne y sangre venció a la muerte. ¿Por qué? Porque el misterio es que la muerte solo podía retener al alma pecadora, al alma que había infringido la ley. Y como ese que murió no había infringido la ley, no había incurrido en transgresión, bendita la gloria de Dios, ahora esa alma no tenía la capacidad per se por sí misma de él levantarse, bendita la gloria de Dios. El alma que murió, que no es más que uno de los 7 que está, aleluya, delante de la presencia del Padre, que fue escogido para que la primogenitura, el depósito de la primogenitura, que es el mismo Elohim, la sustancia y esencia del mismo Dios, se depositara en ese que fue escogido de los 7 espíritus, bendita la gloria eterna. Esa alma propiamente, como espíritu, no tenía la capacidad de ser levantada ella misma. Ahora bien, aleluya, ¿por qué fue levantada? Porque el mismo Espíritu de Dios, después de haberse consumado el escenario, porque es una especie de juicio que se hace allá abajo y solo pueden permanecer cautivos y esclavizados por la eternidad todos aquellos que han infringido la ley, todos aquellos que han pecado, bendita la gloria eterna, y entonces la muerte tiene un derecho natural para retenerlo allá abajo. Y entonces el que tenía la capacidad y que tenía el poder para levantar aquel que se encontró sin pecado, que se halló sin mancha, que se halló sin culpa, entonces desciende la gloria del Dios vivo y levanta, aleluya. Y por eso él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en tu espíritu, en ti, en tu espíritu encomiendo mi espíritu. Mi amado, la gente no entiende el juego de lo que ahí se estaba jugando. Eran 2 poderes contrapuestos. Era el poder de las tinieblas, bendita la gloria eterna, que la gente habla de la capacidad de las tinieblas, pero no puede entender por qué es la muerte primera. ¿Por qué las tinieblas tienen la muerte primera? ¿Y por qué el Abba de las luces, el Padre de las luces, representa y tiene la muerte segunda? Bendita la gloria de Dios. ¿Quién usted cree que ejecutó el juicio de la muerte a los egipcios? Analice la historia. La indivisibilidad, bendita la gloria eterna, que tiene que ver con el unigénito Hijo del Padre. Pero esto es quizá materia muy profunda para entenderlo. Por eso yo digo, usted tiene que comenzar. Vea el programa de los 7 espíritus de Dios. No podía ser retenido aquel que había realmente muerto sin pecado, muerto sin infracción de la ley. No podía ser retenido por la muerte, y por eso establece él mismo, la palabra establece: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Reténme aquí ahora. Bendita la gloria de Dios. No era posible, mi amado y mi amada. Entonces, ese que se levantó, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra sobre los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, mi amado y mi amada, ¿por qué? Y este es el misterio. Él es Dios. ¿Por qué Yeshua es Dios? Porque en Él está la sustancia y el depósito del Padre. El Padre, el Hijo refleja al Padre. El Hijo es lo mismo, el primogénito. El primogénito refleja siempre al Padre. Y también por eso le decimos, tiene usted que ver los programas de la primogenitura para que pueda entender. Para que pueda poder comprender lo que estamos hablando. Porque si
De buenas a primeras, usted trata de interpretar lo que estamos diciendo sin tener una hilación, sin tener, bendita la gloria de Dios, los programas que anteceden y explican lo que estamos hablando, no le es posible. Por eso, usted accesa, bendita la gloria eterna, a YouTube y pone la verdad de Elohim. Y usted vaya a encontrar, busque la primogenitura, busque los 7 espíritus de Dios, para que usted sepa, los 7 espíritus representan al mismo Yeshua HaMashiach, el que se le apareció en la isla de Patmos, bendita sea el Eterno, a Juan, ya en su gloria. Y me dirás tú, pero si él era Dios, ese que estaba ahí, ¿por qué él se levantó? Vuelvo y te reitero, mi querido y mi querida, es que es Dios, porque realmente el depósito, la sustancia, la naturaleza del Padre se depositó en él. Está depositada en él. Y él representa al mismo Dios. Cuando fue levantado, la sustancia, la naturaleza del mismo Dios se estableció en él por la eternidad. A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. Y si tú puedes entender lo que eso implica, que él traspasó, ¿por qué traspasó lo más profundo del Seol? Ningún ser humano, ni ningún ser espiritual, llámese como se llame, tenía la capacidad de traspasar los linderos que nunca nadie había traspasado. Pero aparte de haber traspasado los linderos, las fronteras mismas, aleluya, de los abismos, traspasó las mismas fronteras y linderos de los cielos de los cielos. Porque el misterio, bendita la gloria eterna, es que lo que el enemigo había querido hacer, de tener la representación de la luz y la gloria de la luz y el poder de la luz, y tener la representación y el poder y la gloria de las tinieblas, realmente Yeshua HaMashiach lo conquistó todo, porque a todo le arrebató la llave. La llave es el poder. La llave implica el poder de allá abajo y el poder de allá arriba. Bendita la gloria del Altísimo Elohim que mora en la eternidad. Y el tiempo se nos agota. Vamos a pasarle este tiempo a mi hijo Isaac para que siga desarrollando esta parte en el nombre del Señor. Gracias, pastor. Si hay una palabra que se ha repetido en el programa de hoy, es la palabra misterio. Misterio. Y es importantísimo entender, cuando hablamos de Yeshua HaMashiach y su divinidad, su deidad, estamos hablando de un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es una verdad que es imposible de entender mediante la razón humana. Una verdad eterna de Dios que trasciende la razón natural y por lo tanto la mente humana del hombre caído es incapaz de entenderlo porque está por encima de su capacidad. Entonces, los misterios de Dios solamente pueden ser entendidos cuando el mismo Espíritu de Dios los da a entender y los da a conocer. Cuando el Espíritu de Dios toma un misterio y lo da a conocer, a eso le llamamos revelación, revelación divina. Cuando el Espíritu de Dios toma una verdad que Él tenía escondida y realmente la da a conocer. Ahora, la divinidad de Yeshua HaMashiach es un misterio. Está en la palabra, decía el pastor, y eso es así. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted puede ver eso, esa realidad. Ahora, ¿por qué hay quienes realmente la niegan o no la aceptan, la rechazan e incluso pelean con fuerza negándola? Porque han querido reducir a Dios a la mente de un hombre. Amén. Y yo siempre digo, el que quiera conocer a Dios, el primer principio que tiene que entender, lo reveló el mismo Dios sobre sí mismo. Yo no soy un hombre. Dios no es hombre, ni tampoco es hijo de hombre. Dios es el Dios Todopoderoso. Amén. De manera que es imposible entender los misterios de su naturaleza y comprenderlos si pretendemos hacerlo estudiándolo como estudiamos las flores o como estudiamos las estrellas o como estudiamos la creación. Dios solamente puede ser comprendido por la fe del creyente. Amén. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros sabemos, como judíos mesiánicos que somos, que a nuestros amados hermanos, la comunidad judía mesiánica, generalmente hasta le provoca ira oír a otros judíos decir que Yeshua es Dios.
Pero es que esa es la verdad eterna del Padre. Y lo grande es esto. Y esto es lo que no se ha entendido. Si Yeshua no era Dios, entonces el problema sigue igualito. Igualito, amén. El problema que Él vino a resolver entonces sigue igual. Carne y sangre no lo podía lograr. Si en esa carne y esa sangre no existía el depósito del Dios vivo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente quien originó el problema que se originó en el universo tampoco lo hizo como un espíritu menor, sino como el representante del mismo Dios. Entiendan eso y entendamos esto. Fue el espíritu más alto en los cielos, sí, el que se reveló. Tenía que ser también el espíritu más alto el que realmente solucionara el problema. Vamos a seguir entrando en estos misterios. Probamos a un segundo corte o una segunda pausa. Quédense con nosotros. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es su programa La Verdad de Elohim. Programa donde nos proponemos exponer la verdad que está en el corazón del Padre. No las muchas verdades de los hombres, porque la verdad de los hombres es relativa y depende de la opinión y el criterio de cada quien. Pero la verdad de Dios es absoluta y es la que puede hacer libre a la humanidad. Amén. Estamos hablando acerca de la divinidad o deidad de Yeshua HaMashiach. Y decíamos que decir que Yeshua no es Dios, que no fue Elohim, que no fue Dios el que vino y hizo la obra, es decir o creer, aún inconscientemente, que el problema que existía persiste en la humanidad y en el universo. Porque si no hubiera sido Elohim propiamente el que se depositaba en esa carne, en esa sangre de ese hombre llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, realmente no se iba a poder solucionar el problema que existía en la creación. Yeshua dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué las obras del diablo no las deshizo Moisés? ¿Por qué no las deshizo Elías? ¿Por qué no las deshizo Samuel o David? ¿Por qué tuvo Dios que venir a la tierra para deshacer las obras del diablo? Así es. ¿Por qué no usó a un ser humano común y corriente para deshacer las obras del diablo? ¿Por qué tuvo Dios, siendo Dios, que tomar la molestia, por decirse así, de descender Él aquí a deshacer las obras del diablo? El asunto es, y esto es duro decirlo, ¿quién era el diablo? ¿Quién era Él? ¿Y qué posición y qué rango ostentaba y ocupaba en la creación? Nosotros dimos unos programas
Cuando hablamos de la primogenitura, busque en YouTube La Verdad de Elohim y los programas La Primogenitura, y hablamos acerca de este misterioso personaje bíblico llamado el ángel de Yahvé, de quien de alguna manera tendremos que continuar hablando. Hablamos de él y hablamos de quién era Satán, de quién era Satanás, de por qué ha tenido en el universo el poder y la autoridad que ha tenido. ¿Quién era este espíritu que con su rebelión pudo afectar a toda la creación? Que con su rebelión pudo llevarse con él a una tercera parte de los ángeles de Dios. Así es. ¿Quién era este espíritu que cuando Yeshua estaba en carne y sangre, lo toma estando en el desierto, lo toma, lo arrebata y lo lleva al pináculo del templo y le propone cosas? ¿Quién era este espíritu que le dice a Yeshua HaMashiach: mira, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar la gloria de las naciones porque a mí me ha sido entregada? Y Yeshua no le dijo: mentiroso, eso no es tuyo. No, no fue eso lo que le respondió. ¿Quién era este espíritu que se paseaba en el Edén, entre las piedras de fuego de Dios, y que cuando Adán y Eva fueron creados y establecidos en el Edén, ya él estaba ahí? Sí. ¿Quién era él? Y finalmente, ¿por qué tuvo el mismo Dios que, siendo Dios, venir a la tierra para deshacer sus obras? ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque te reitero, para entender que Yeshua HaMashiach era Dios, tú tienes que entender que solamente Dios podía hacer la obra que hizo Yeshua HaMashiach. No podía ser otro. Porque el daño que se había hecho a nivel universal, el daño que se había hecho en la creación y en el universo, no había carne, ni había sangre, no había hombre que pudiera resolverlo, sino el mismo Dios que tenía que venir y deshacerlo, porque el que había hecho el problema tenía el rango más alto en la creación. Y porque el que había hecho lo que hizo, que dañó a la creación, que afectó a la creación, tenía la autoridad y el poder de parte del mismo Dios para representarlo. Tenía entonces que venir el único que podía, el nuevo representante, a realmente deshacer lo que había hecho el que era y ya no es. Amén. El que era y ya no es, pero oye, ya no es, pero era. Sí. Era. Y precisamente porque era, fue que pudo hacer lo que hizo. Pudo afectar la creación de la manera que lo hizo. Y la gente se pregunta, ¿por qué ese espíritu ha sido tan poderoso? Porque realmente el Padre le había otorgado el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Sí, así como lo estás escuchando. El Padre le había entregado a él el poder y la autoridad. Y por eso el mismo Padre, que es el originador de esa autoridad, solamente él podía deshacer lo que se había hecho en la creación. Entonces obra a través de su enviado. Y ahí es que está el misterio grande desconocido. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach, el unigénito Hijo de Dios, siempre ha sido Dios y ha estado con el Padre. Entonces, ¿por qué se dice que se le dio un nombre, sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Para que todas las rodillas se doblen ante Él y toda lengua confiese que Él es Señor. Pero Él no era Señor ya. No ha sido Él Dios por los siglos de los siglos. Bendito su nombre. Así lo testifica la palabra. Amén. El unigénito Hijo de Dios siempre ha sido Dios. Y es Dios. Entonces, ¿por qué conquistar un nombre que es sobre todo nombre, si ya Él como Dios tenía un nombre sobre todo nombre? ¿Cuál es el misterio que encierran estas palabras? Hablaba el pastor del enviado de Dios, del enviado del Padre, y eso es lo que hay que entender. Amén. El Padre escogió una nueva vasija, el Padre escogió un nuevo vehículo, el Padre escogió a un nuevo representante, portador, en quien depositar la sustancia de su gloria para por medio de Él restaurar lo que el que era antes que Él había hecho con la autoridad del mismo Dios. Esto es complejo y complicado de entender. Es más, para la mente natural es imposible de entender.
si no es el mismo Espíritu de Dios el que nos muestra esto que está en la palabra y que está, digamos, codificado en la palabra, nos es imposible entender cuál ha sido el problema que ha existido en la creación, que tenía que ser el mismo Dios el que viniera a solucionarlo. Ahora, que si Yeshua HaMashiach era Dios o que si no era Dios, hasta sus discípulos lo reconocieron como tal. Se llegaron a postrar delante de él, llegaron a adorarlo. El propio Tomás, cuando se encuentra con él reconociendo su incredulidad, se postra y le dice: Señor mío y Dios mío. Amén. Señor mío y Dios mío. Sí. Reconocía que Yeshua era Dios. Era Dios y es Dios. Y dice el apóstol Pablo, es Dios sobre todas las cosas. Amén. Porque le fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Él es Dios. Pero fíjese bien, empezamos leyendo en Isaías capítulo 9, dice, un niño nos es nacido y realmente su nombre es Padre Eterno. Le será puesto el nombre de Padre Eterno. Yeshua, que ha sido Padre Eterno por la eternidad. Por la eternidad. Él ha sido, porque Él es Dios, el unigénito Hijo de Dios. Pero se está hablando de uno que nacería de carne y de sangre y recibiría como hombre ese título. Lo que usted recibe es porque usted anteriormente no lo tenía. ¿Cómo es esto? Qué aparente contradicción entre una cosa y la otra. Yeshua, el Dios eterno, y uno que vino y tomó el poder y la autoridad como Dios sobre todas las cosas. El misterio es deslindar lo que es Elohim, el Espíritu de Dios, y de esto se va a hablar cuando entremos al misterio de la Trinidad, que es el que realmente desglosa y explica con detalle todo esto. Para entender la divinidad de Yeshua HaMashiach, ahí hay que entrar. El Espíritu del Dios vivo, que es aquel que nadie ha visto y nadie puede ver, y el portador de la herencia de la primogenitura del Padre, en quien ese Dios que nadie ha visto y que nadie puede ver, se deposita en ese Espíritu como el vehículo para el Padre hacer. Aleluya. Para el Padre hacer lo que está en su corazón. Amén. Por eso usted ha visto a la luz de la palabra, en todos los tiempos, en el cielo y en la tierra, el Dios Todopoderoso siempre, siempre se ha valido de un instrumento, se ha valido de un vehículo, se ha valido de alguien por medio de quien actuar. Llámese Moisés, llámese Elías, llámese David, llámese Salomón. Nunca hemos visto a Dios venir Él directamente a hacer algo. Siempre hay un vehículo hasta la aparición de Yeshua HaMashiach, en quien la plenitud de la divinidad, de la deidad, vino y se manifestó en carne y sangre. Pero ¿quién era y quién es Yeshua HaMashiach? Se le llama a Yeshua el lucero de la mañana. Así lo llama el apóstol Pedro. Y así también lo llama el apóstol Juan en el Apocalipsis. El lucero de la mañana. Lo curioso es que en Isaías 14 al lucero también se le llama el lucero de la mañana. Sí. Él era el lucero de la mañana. Porque Él era el vehículo portador de la luz. Porque Él era el instrumento que el Padre había escogido para por medio de Él manifestarse a sí mismo y dar a conocer su poder y su autoridad. Aleluya. El mismo Dios, el mismo Elohim, es el que tuvo que venir para deshacer lo que ese espíritu rebelde había hecho. Porque ese espíritu rebelde lo que había hecho, lo había hecho con la autoridad que había recibido del mismo Dios. Así es. Esperemos que nos estén entendiendo en estas cosas. Hacemos hincapié en esta parte, porque para entender que Yeshua es Dios, y por qué Yeshua es Dios, y por qué el mismo Dios vino a hacer lo que hizo, hay quienes entienden que Yeshua era simplemente un hombre que Dios usó igualito como usó a Moisés o como usó a cualquiera de los otros. No, porque lo que Yeshua vino precisamente a resolver era un asunto que tenía que ver con la misma deidad del Dios de los cielos. Y por eso era Dios el que tenía que intervenir. Ahora lo que hay que entender, bendito sea el nombre del Señor, es cómo Dios interviene, de qué manera lo hace. En el cielo y en la tierra, de qué manera el Padre se manifiesta a través del Hijo. A través del Hijo. ¿Quién es el Hijo?
El Hijo no es otra cosa que el portador del Espíritu del Padre. Ese es el Hijo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Adonai. Amén. Por eso dijo Yeshua, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Él mismo responde, porque el Padre es en mí. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y yo en Él y Él en mí. Porque realmente a través de mí, ese Padre que nadie ha visto, se está dejando ver. Para la restauración de todas las cosas. Aleluya. Amén, pastor. Bendito sea el nombre del Eterno. Imploramos al Altísimo, ¿verdad?, que realmente estén comprendiendo lo que estamos hablando. Y volvemos a reiterar, porque es de capital importancia, el que usted tenga una noción, tenga una base de los programas pasados para poder entender estos programas, porque ellos se van concatenando. Hay una hilación que es necesario para poder comprender este programa, que usted vea, les reiteramos, los programas pasados que tienen que ver con la primogenitura. ¿Qué implica la primogenitura? ¿Qué implica la primogenitura? Y los programas de los 7 espíritus del Abba. Porque el ángel de Yahvé, como decía mi hijo, ¿quién era el ángel de Yahvé y de qué era portador el ángel de Yahvé? Entonces, lo hablamos por la palabra realmente es espíritu, y el mismo Rúa, el mismo espíritu la ausculta. Y ahí revela el Rúa de Elohim esta verdad escondida. Bendita sea la gloria eterna, para que podamos entender definitivamente el programa que estamos haciendo. Sabemos, y eso lo dijimos en principio, que definitivamente los creyentes del occidente, los creyentes, llámese como se llame, de la denominación que sea, no tienen problema con digerir, entender que realmente Yeshua, Jesús, era divino. No tienen problema. Pero sí los judíos de la denominación que sea, tienen problema para creer en el Hijo de Dios. Primeramente para creer que Yeshua era Mashiach, que Jesús era el Mesías. Y después, aquellos que creen, en su gran mayoría, tanto mesiánicos como nazaritas, no creen en la divinidad, porque no pueden deslindar. Cuando la palabra habla, tanto el Brit Hadasha, o más bien el Brit Hadasha, más que el antiguo pacto, que tampoco quieren hablar de antiguo pacto y de nuevo pacto, sino que hablan de pacto renovado, y no saben realmente que si se habla de pacto renovado, le están dando vigencia todavía al espíritu caído. Es un nuevo pacto, bendita la gloria eterna. Entonces, mis amados y mis amadas, el asunto es entender que cuando Él se despojó de toda gloria para poder realmente hacer el papel de lo que tenía que ver, porque el ser humano es un ser tripartito, y hay una dualidad del ser con relación a lo espiritual y a lo material, una dualidad. Cuando Él se despoja de su gloria, hay una parte, primera parte, prima fase, que Él en su humanidad tenía que redimir lo que tenía que ver con el alma humana. Pero había una parte en esa dualidad del alma, de la parte espiritual, no la podía Él hacer en su parte humana. Por eso tenía que haber la intervención divina. Y Él se despojó precisamente para, en la parte humana, redimir la parte animal del ser humano. Lamentablemente, mis queridos y mis queridas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, no tenemos tiempo para más, pero vamos a continuar en el próximo programa desarrollando este programa que realmente es de trascendental importancia, que usted entienda la divinidad de Yeshua. Porque si usted no cree que Yeshua era divino, entonces usted realmente la redención suya solamente está por mitad. Volvemos en el próximo programa. Shalom Lekulan Adonai. La paz del eterno Elohim, que mora en la eternidad, sea con todos y todas. Amén. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.